17 al 24. ¿Lo tenemos? Amén. Ok, dice así la escritura. Yo traigo otra versión muy alegre que está aquí en la pantalla. Dice así: al salir él, o sea Jesús, para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora sí nos vamos a Mateo 19. Es sobre el mismo personaje, pero de una perspectiva un poco diferente, ¿no? En algunos detalles. Mateo 19, versos 16 al 23. Mateo 19, versos 16 al 23. ¿Listos? ¿Sí? Dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y 23 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias en este día. Gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí. Gracias por tu bendición, Señor, de tener esta vida, de tener salud, de estar fortalecidos, Señor. Gracias por los que estamos presentes. Señor, en este momento disponemos nuestro corazón, nuestra mente para tu palabra, Señor. Háblanos a través de ella, Espíritu Santo. Tú eres el que penetra nuestro corazón, Señor. Padre, que nuestra mente esté abierta a ti, nuestro corazón, Señor, para recibir lo que tienes para nosotros hoy. Desechamos toda distracción, toda preocupación, todo afán, toda distracción en nuestra mente y corazón, Señor. La echamos fuera en el nombre de Jesús y recibimos tu palabra, Señor. Siémbrala en nosotros para que demos el fruto que esperas de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Según la lectura, si nosotros ponemos atención sobre este hombre, leemos que este hombre era especial. Este hombre era especial, pues desde su juventud cumplía con mandamientos difíciles de cumplir. Vemos que Jesús en el pasaje de Marcos le dice: tú conoces los mandamientos, ¿verdad? Y los menciona, ¿no?
Y en el pasaje de Mateo dice cuáles son esos mandamientos, y Jesús le dice: no vas a hacer esto y esto y aquello. Vemos alguna diferencia, ¿no? al relato, pero es sobre la misma persona. Y algo que quiero que entendamos claramente, que en la Valera 60, el título para hablar sobre este varón, dice el joven rico, pero verdaderamente no era un joven, era un hombre ya de adulto, tal vez ya mayor. Porque cuando él dice: yo cumplo con estos mandamientos desde mi juventud, quiere decir que ya era alguien de más edad. Entonces, cuando nosotros platicamos con alguien y decimos: yo recuerdo cuando mi juventud hacía estas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos una edad más mayor. Entonces, este varón le dice a Jesús: los cumplo desde mi juventud. Y la versión esta que tengo de la Nueva Traducción Viviente, el título es El hombre rico. Ya es muy diferente, ¿no? No era un joven, era un hombre rico, tal vez de ya mayor edad, ¿no? Pero este joven en los dos relatos dice: desde mi juventud los cumplo, ¿verdad? Los obedezco. Por eso este hombre era especial, porque si nosotros nos ponemos a examinar nuestra propia vida, verdaderamente cumplimos con los mandamientos de Dios. Jesús le dice: no hurtarás, no robarás, no matarás, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y empieza a decirle varios: honra a tu padre y a tu madre. Y él le dice así, con una convicción y una seguridad: desde mi juventud los cumplo. Y Jesús no lo negó. Jesús no lo negó. ¿Ustedes creen que si nosotros nos ponemos delante de Jesús y llegamos con mentiras, creen que Él se iba a quedar callado? ¿Ustedes qué creen? Él así hubiera dicho: mientes, mentira. ¿Qué pasó con Ananías y Zafira cuando mintieron contra el Espíritu Santo? ¿Qué pasó con ellos? Pedro, ¿qué le dijo? Mintieron a Dios y págatelo, se caen. Entonces, cuando este hombre llega, se le pone de rodillas en respeto a Jesús. Tal vez no sé si lo veía como el Mesías o como un simple maestro, porque así lo menciona maestro o rabino. Pero llega este varón, se inclina, le da reverencia, le da respeto y le empieza a hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque este varón tenía todo. Tenía prosperidad, tenía plenitud, entre comillas, pero siempre en él sentía que había algo más, que necesitaba, como quien dice, hacer algo más, ¿no? Porque entendamos que en ese tiempo todavía no se introducía la gracia como hoy la conocemos. En ese tiempo, ¿verdad? Jesús vino, cumplió los mandamientos. Después de morir Jesús en la cruz y resucitar, empieza el tiempo de la gracia, de la salvación en la fe en Cristo Jesús. Pero este varón tenía que hacer obras, mandamientos, cumplirlos para tener la bendición de Dios. Porque estaban en un tiempo de ley, en un tiempo de que si obedecían la ley, Dios les prosperaba. Entonces, fíjense, si este hombre mintiera, Jesús habría negado su afirmación. Fíjense, todo lo contrario. Dice que Jesús, según el verso 21 de Marcos, capítulo 10, de la traducción viviente, dice así: miró al hombre y sintió profundo amor por él. En la versión esta que vemos, Marcos 10, 21, de Reina Valera, dice: entonces Jesús, mirándole, ¿qué dice ahí? Le amó. Le amó. Y en esta versión dice: miró al hombre y sintió profundo amor por él. Fíjense, pues sabía Jesús que este varón cumplía con los mandamientos. Entonces, cuando Jesús ve a él y dice: es cierto lo que dice este varón, no es mentiroso, está cumpliendo con los mandamientos. Ahora, es posible que su prosperidad era debido a la bendición de Dios, ya que cumplía con los mandatos del Señor. Este varón era rico porque cumplía con los mandamientos del Señor y el Señor lo bendecía. ¿Y quieren ver por qué lo bendecía? Lo vamos a ver en el Salmo 1, versos 1 a 3. Fíjense, vamos a verlo.
Fíjense, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice ahí? ¿Creen ustedes que era rico por eso? Porque cumplía los mandamientos de Dios, ¿sí o no? Se le acerca a Jesús, Jesús no le niega su afirmación y dice, le amó, sintió un profundo amor por él. Quiere decir que este hombre era bendecido por Dios. Dios se agradaba de él. Pero ahorita vamos a un punto donde a veces nosotros lo pasamos por alto, ¿no? A veces hemos visto a este varón por cómo termina todo, con mala vista, ¿no? Con mal entendimiento. Pero si examinamos bien, Jesús dice que le amó. O sea, Jesús se agradaba de este varón. ¿Por qué? Porque cuando él le dice, cumplo con todos ellos desde mi juventud. Y a Jesús no se le puede engañar. ¿Cuántos lo creen? Fíjense, pero su problema no era el ser rico, sino darle preferencia a esas riquezas antes que a Dios. Usted dirá, ¿cómo está, hermano? Si cumplía con los mandamientos y se supone que Dios lo prospera, ¿cómo es que este varón le da preferencia a las riquezas antes que a Dios? Ahorita lo vamos a ver en el punto por qué sale eso, ¿no? Entonces fíjense, este rico amaba a Dios, pero no tanto como para despojarse de sus pertenencias. Podemos notar algo interesante en el momento que el Señor, fíjense, vamos a ver los mandatos que le menciona el Señor, los mandamientos. En vemos Marcos 10. El 17, vámonos adelante del 17. Vamos a ver el 19. Los mandamientos, ¿qué dice ahí? Sabes. Fíjense, Jesús le dijo, los sabes. En el otro pasaje de Mateo dice, ¿cuáles son? Le dice el rico. Pero bueno, los mandamientos sabes, le dice Jesús. ¿Qué dice ahí? ¿No qué? ¿Qué más dice? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y el otro dice el 20. Bueno, hasta ahí llega, ¿no? En Mateo dice, amarás a tu prójimo, ¿qué? Como a ti mismo, ¿no? Si vemos varios mandamientos, le dice el Señor. Pero los que se saben los mandamientos, o digamos los 10 mandamientos, ¿cuál le faltó decir Jesús ahí? Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué cree que Jesús no se lo dijo? Porque ya sabía que amaba al dinero antes que a Dios. Fíjense que el primer gran mandamiento, Jesús no se lo menciona. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que cumplía con todo lo demás, pero no cumplía con el más importante. Y el primer gran mandamiento. Fíjense. Vamos a ver Marcos 12, versos 29 al 30. Marcos 12, versos 29 al 30. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Fíjense. Dice ahí, Jesús le respondió, esto es otra ocasión, pero dice aquí, dice, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Fíjense, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. ¿Y qué dice ahí? Y con todas tus fuerzas. ¿Por qué no le mencionó Jesús eso? Por eso, porque el varón, el hombre rico, no cumplía a totalidad con ese mandamiento. No hurtaba, no asesinaba,
amaba a su prójimo como a sí mismo, según, pero, ¿verdad? Honraba a su padre y a su madre, pero no cumplía con el importante, que amarás al Señor tu Dios con todo. ¿Y cómo es que él llega a ver que no cumplía con ese mandato? Recordemos en el pasaje que este varón se le acerca, con sinceridad se acerca y se inclina ante Jesús. Jesús, ¿verdad? Le dice, maestro bueno, y a Jesús le dice, maestro bueno solamente es Dios. ¿Qué haré para tener la vida eterna? Y, ¿verdad? Y Jesús le dice, pues cumple los mandamientos. Y en el pasaje de Mateo dice, ¿qué más debo hacer? Como diciendo, ¿qué me falta? ¿Qué más debo de hacer? Si estoy cumpliendo con todos. Este todavía no sabía que no cumplía con el mandamiento, el gran mandamiento, a totalidad. ¿Y Jesús qué le dice? Bueno, vende todas tus cosas, dale a los pobres, y le dice al último, ¿qué le dice? Sígueme y toma tu cruz, y sígueme, ¿no? Y dice la traducción viviente, que frunció su rostro y se fue triste. Dice acá en la Valera, dice que se entristeció y se fue, ya no le siguió al Señor. Ahora, este hombre desconocía que en su corazón lo más valioso eran sus pertenencias más que Dios. Creo que en el proceso de cuando él venía, tal vez heredó riqueza, tal vez Dios lo prosperó en el transcurso de su vida, porque ya era un hombre, probablemente ya era más mayor, más maduro. Y él cumplía desde su juventud con los mandatos, y Dios traía bendición sobre su vida porque él estaba obedeciendo los mandatos de Dios. Pero tal vez en el inicio, él se dedicó totalmente a Dios. Amó a Dios con todo su corazón. Sabía que al obedecerlo, al amarlo, iba a ser prosperado, iba a ser bendecido. Pero al momento de empezar a acumular las riquezas, a tener riquezas, ese lugar que le había dado él a Dios, empezó a decaer. Empezó a sustituir otras cosas que él, sin su conocimiento interno, él ya le estaba bajando el nivel a Dios, ¿no? Fíjense, fue hasta que Cristo se lo hizo ver cuando el varón rico prefirió lo material antes que seguir al Señor. Y ese mismo problema podríamos tener sin ser necesariamente ricos nosotros. Este varón tenía el problema de que tenía muchas riquezas, muchas pertenencias, y empezó a atesorarlas y darle un lugar más importante a eso que a Dios, aunque él lo estaba ignorando. Entonces ese mismo problema lo podemos tener nosotros sin darnos cuenta y sin ser necesariamente ricos. ¿Cómo? Pues solemos acumular riquezas emocionales, familiares, laborales e incluso ministeriales. Amén. Le damos tanta importancia a nuestras emociones, a nuestra familia, al trabajo y al ministerio, antes que el lugar a Dios. Pues sin darnos cuenta, le damos grande valor a todo eso y relegamos a Dios en un segundo o tercer plano de nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿cómo saber si alguien o algo es más importante para nosotros que Dios? ¿Quieren saber una respuesta? Para saber si verdaderamente es algo más o alguien más importante en nosotros que Dios, le dedicamos más esfuerzo y pasión que no se lo dedicamos a Dios. Así de fácil. Yo entiendo que muchos tienen sus 8 o hasta 10 horas de trabajo y ahí donde se hace. Pero entre semana, sabiendo que hay servicios que
que solamente en viernes es 1 hora y media y domingo 2 horas, ¿por qué a veces no vienes? ¿Por qué cuando se te invita los miércoles a venir a orar 1 hora nada más, no vienes cuando puedes venir? ¿Por qué te puedo asegurar que en vez de estar orando aquí con los pocos hermanos que venimos, estás viendo tele, estás en el celular o estás comadreando con alguien más? ¿Sí o no es cierto? Porque a las 6 la mayoría no está trabajando. La mayoría. Sé que algunos, creo que sí, pero la mayoría están libres esa hora. ¿Por qué no venir? ¿Por qué algunos venir nomás en domingo y a veces como 1 o 2 domingos al mes? Algunos paseando en la isla de la piedra, algunos paseando para acá, algunos yendo para allá, festejando aquel, festejando acá. Creo, casi seguro que esas personas no tienen a Dios en primer lugar en su corazón. Y eso es lo que nos pasa a nosotros, porque creemos amar a Dios, pero hasta que nos centramos en un momento donde, a ver si es cierto que me amas, a ver si es cierto que soy del primer lugar para ti. Se presentan situaciones y decimos, ay, miércoles, ¿para qué? Ay, viernes, ¿para qué? Voy el domingo. Haz de cuenta que los cristianos de domingo nomás se cambiaron el título de católico a cristiano. ¿Por qué? Porque el católico así solía ser, nada más los domingos. Entonces, así simplemente le dedicamos más esfuerzo y pasión a todo lo demás, y a Dios lo dejamos en otro lugar. Fíjense, si todo lo demás es más importante para nosotros, no somos dignos de ser sus discípulos. Y no lo digo yo, lo dice el mismo Señor Jesús, que dice en Mateo 10, vamos a verlo, en Mateo 10. Vamos a ver versos 37 y 38. ¿Lo tienen? ¿Sí? Verso 37 dice, el que ama a padre o a madre más, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice adelante? Y el que ama a hijo o hija más que a mí, ¿qué dice? Y el que no toma su cruz y me sigue, ¿qué? No es digno de mí. Y son palabras así, ¿no? Fuertes. Pero Jesús siempre fue bien claro. Y lo es hasta ahora. Nos lo sigue diciendo a través de su palabra. En verdad amamos a Dios. Porque si yo pregunto, ¿cuántos aman a Dios? Todos vamos a decir amén. Y yo creo que Jesús dijera, a ver, vamos a ver si es cierto. Fíjense, este varón cumplía con varios mandamientos, pero uno estaba descuidado. Y Jesús no se lo mencionó. Al contrario, Jesús dice, yo veo a Jesús en este momento, en esta situación, queriendo ayudar a este varón para que fuera pleno. Pero ¿qué pasó con él? No se dejó. Y yo veo en este momento que Dios te está diciendo hoy que examines tu corazón y seas honesto con Él y digas, Señor, es cierto, no te estoy dando ese primer lugar a ti, pero tú decides si te niegas a seguir dándole el primer lugar a todo lo demás que a Dios, o seguir igual o peor. Jesús, ¿verdad? Dice la Escritura que este varón se fue triste. En la traducción viviente dice que hizo un mal gesto.
En la Valera dice que solamente se entristeció. En la traducción viviente dice, hizo un mal gesto así, frunció su rostro, como que no le pareció, y mejor se fue. ¿Por qué? Porque ¿cómo iba a dar todo eso? Ahora mi pregunta es, ¿creen que si este varón hubiera vendido todo y dado a los pobres, creen que el Señor Jesús permitiría que quedara en pobreza? No. ¿O lo hubiera prosperado aún más todavía? Lo iba a prosperado más. ¿Y qué? Y completamente hubiera demostrado a Dios que Jesús y que Dios era primer lugar en su corazón. Otros con poco o con menos dinero que este varón dieron todo por el Señor. Fíjense qué curioso. A la medida que tenemos es más difícil negarnos a eso para seguir al Señor. Porque a veces, fíjense, el que mientras más gana, más le pesa diezmar, más le pesa ofrendar. Porque si tú ganas 1,000 pesos a la semana, puedes dar 100 pesos. Pero si tú ganas 10,000, dices a la semana, ay, 1,000 pesos, ay, pues 1,000 pesos me ayudan para esto, me ayudan para aquello. Y a veces critican el diezmo porque ya es pasado, ya no cuenta. Pero la verdad el diezmo es, sobre todas las cosas, es Dios tratando con uno para ver si es más importante el dinero que el Señor. El ejemplo que debemos de seguir del Señor es, sea o no, o como piensen, o como digan, o con base bíblica lo presenten el diezmo. Dios dio y sigue dando. ¿Cuánto lo creen? Y Dios espera que nosotros demos y sigamos dando. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios está calando en nuestro corazón. Está probando nuestro corazón. Si en verdad hacemos a un lado todo lo material o lo que lo queremos aferrar. Porque miren, cuando dice la Biblia que estaba él sentado en la entrada del templo, donde toda la gente iba, pues ya ven que ese lugar era de negocio, mercadería, había mucho movimiento, había como mucho turismo, ¿no? Y a la hora de cuando traían las ofrendas, porque para el tiempo del Señor o de Israel, el ir al templo era para ofrecer, es llevar ofrendas, hacer sacrificios, los que le correspondía hacerlo, para eso era, no era para sentarse y congregarse como hoy lo hacemos nosotros. Entonces Jesús dice que en la entrada, para cuando la gente iba a poner las ofrendas, de hecho, dicen que eran como unas tipo arcas así, ¿no? Grandes, donde la gente venía y depositaba su ofrenda, ¿no? Y Jesús estaba sentado mirando a todos los que iban pasando. Dice que en eso vino una mujer muy mayor y depositó todo lo que tenía, que era muy poco. Y venían los ricos y daban pues más cantidades, pero Jesús dijo, ellos dan de lo que les sobra. ¿Sí? Pero esta viuda, esta mujer, esta anciana, dio de todo lo que tenía. Para el Señor, esa poca cantidad, pero con la intención del corazón, fue mucho más valor que los que estaban dando mucho, pero con un corazón equivocado. Amén. Entonces, a lo que voy es de que Dios espera de nosotros que seamos dadores de corazón. ¿Qué dice la Escritura? Dios ama al dador. Ok. Entonces, ¿qué crees que te pediría el Señor? ¿Lo de mayor o menor valor para ti? ¿Qué crees que te pediría el Señor a ti? ¿Lo que más vale para ti o lo que menos vale para ti? ¿Cuál es el ejemplo? Uno que me viene a decir rapidito es Abraham. ¿Qué le pidió Dios a Abraham? Lo que más anhelaba, lo que más quería, porque lo tuvo en su edad muy avanzada. Fíjense que parece que no, pero sí he sabido de casos de personas ya mayores que tienen hijos ya a una edad muy avanzada y los quieren tanto, ¿verdad? Porque los tienen en una edad muy avanzada, una muy adulta, donde pareciera que no podían tenerlos, los tuvieron y los cuidan y los aman mucho más, ¿verdad?, que los otros que ya habían tenido más jóvenes.
En el caso de Abraham pasó así, ¿no? Ya tenía una edad. Cuando nace Isaac, él ya iba para los 100 años, Abraham. Dios le dice a los 75 años a Abraham, te voy a dar descendencia. Pero hasta después de 24, 25 años llega Isaac. Y él, pues imagínense. Cuando Dios le pide a Isaac, probablemente Isaac ya tenía una adolescencia, ya era adolescente, ¿verdad? Y Abraham dice, pues ya no disfruté tantos años, bueno, si el Señor me lo pide, pues se lo voy a dar. Entonces, la Biblia jamás dice, en ningún momento menciona que Abraham se negó, respingó, se quejó, no. Él obedeció y allá va. Pero ¿qué pasó al final? Todos sabemos la historia. Dios provee el sacrificio y Isaac sale bien, ¿no? Entonces, pero Dios vio el corazón de Abraham. Entonces, Dios jamás va a pedir las obras de nuestro corazón. Es todo o nada. Dios no quiere nada a medias. Dios quiere que le demos todo, ¿o qué? O nada. Cuando se menciona en el Apocalipsis que Dios le hace como el reclamo a esa iglesia, porque por tanto no eres caliente ni frío, sino tibio, ¿qué dice? Entonces, a Dios no se le da las medias. Las cosas a medias. O le das todo, o mejor no le des nada. La verdad. Porque a veces el cristianismo a veces se nos viene siendo como un título en vez de una forma de vida. O el de querer seguir a Cristo verdaderamente. Al darle todo tendremos todo. ¿Cuántos lo creen? Darle a medias o nada, recibiremos lo mismo. Pues como sembramos, cosechamos. Hay gente que dice, voy a dar tanto, y están esperando de Dios miles. Por favor. No le dan nada y quieren que Dios los bendiga y que les rebose la cartera de dinero. Por favor. La verdad, mucha gente ahorita es próspera, como les decía a mis hermanos en la Mazatlán 2. ¿Cuántos saben que el diablo tiene billete? No, o sea, no van a blasfemar, hermanos. El diablo. El diablo tiene billete, ¿sí o no? Y pues le paga bien a sus empleados. Pero pues al final de todo, ¿qué les va a pasar? Como dice el dicho corrientillo, toma chocolate, paga lo que debes. Y a veces Dios no nos da a rebosar, porque sabe que nos puede pasar lo del varón rico. ¿Y quién cree que prefiere Dios? ¿Tenerte bien abundante o tenerte con Él? No, pues con Él. ¿Y tú qué prefieres? ¿Estar con Él o estar rebosando de dinero? Mucha gente se ha ido del cristianismo y dice, me está yendo mejor hoy que cuando iba a la iglesia. Pues sí, porque le está pagando el otro. Le trabaja el otro. Dice la Biblia que nomás hay dos bandos, o solamente hay dos padres, Padre Dios y Padre ¿quién? Dice la palabra, unos son hijos de Dios y otros son hijos de ¿quién? No hay del otro lado. No hay de Gandhi, no hay de Buda, nada de eso, ¿no? Entonces, pues como sembramos, cosechamos. Es hasta que nos encontramos en ciertas situaciones de la vida que reconocemos qué es lo más importante para nosotros. Cuando andamos atareados en muchas cosas, creemos que todo nos importa. Pero es hasta en esas situaciones difíciles que verdaderamente vemos qué es lo que más vale para nosotros. ¿Sí o no? ¿Quiénes te valoran también? Cuando nosotros nos enfermamos de COVID, yo pude ver el amor de muchos hacia mi vida, hacia mi familia, con acciones, con oraciones, con mensajes levantándome el ánimo, y les doy gracias, porque en esos momentos a veces dice, ¿dónde están? ¿Y qué pasó hoy? Pero Dios empieza a enviar a sus ángeles a decir, no estás solo, tienes gente que te ama y que te quiere y que está velando por ti.
¿Cuánto le dan palmas al Señor por eso? Para terminar, para nosotros no debe haber algo de mayor valor que Dios. ¿Cuántos dicen amén? Nada debe de valer más que Dios. Y como les digo, ¿cómo puedes saber tú que Dios está en un lugar más abajo si no le dedicas mucho tiempo a Él? ¿Te pide mucho Dios? Dice el Señor, si tan solo oramos 1 hora, Dios te pide por lo menos al día 1 hora. Dice, hermano, pues 1 hora de seguido. Puedes orar 20 minutos en la mañana, 20 en la tarde, 20 en la noche. ¿Ya cuántos son? 60 minutos. ¿Y eso qué? 1 hora. Así de fácil. La gente se lo complica. No lo complicamos. Dios te dice por lo menos 1 hora. Dios no te dice, ay, el pastor, ay, el líder, ay, te dicen 15 minutitos ahora, pero tienes 5 horas en el Facebook, 10 horas en la tele. ¿Cuánto tiempo le estamos dedicando al Señor? ¿Cuánto le damos? Porque ¿cuántos saben que las 24 horas que Dios nos la da? ¿Cuántos lo saben? Por lo mínimo 1 hora en oración. Más los días de culto, más el compartir su palabra, el dar testimonio, el alabarla. Si te pones a cantar más música mundana que alabanzas, ¿qué crees? Si te pones a leer otras cosas, ¿verdad? Que autoestima, motivación, más que su palabra, ¿qué crees? Si te gusta más convivir con la gente que no es cristiana que con tus hermanos, ¿qué crees? Nomás vienes aquí, te sientas y dices que eres cristiano, pero en realidad falta mucho. Como dice la pastora y el pasaje lo dice, por sus frutos, ¿qué? Mateo 6:21, vamos a ver. Mateo 6:21. ¿Lo tenemos? Amén. ¿Qué dice ahí? A ver, lean ustedes. Porque donde tenemos nuestro tesoro, ahí estará también nuestro corazón. Así es. Hacia donde más te importa, hacia allá más te esfuerzas, hacia allá más te apasiona. Y el tema de hoy es este, el tesoro de tu corazón. ¿Qué es lo que más atesoras? Dios, tus pertenencias, tus títulos, tu familia. A veces hasta el ministerio puede ser más importante. ¿Qué es lo que más importa a tu vida? Ahí es como nosotros cuando medimos la temperatura, cuando medimos ciertas cosas, hay una cierta medida que nos da la alerta, ¿no? Entonces cuando para nosotros todo lo demás es más importante, se va ese peso hacia ese favor, hacia ahí, y alerta a nuestra vida de que a Dios lo estamos dejando en otro lugar. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? A ver, ¿nadie quiere ir al cielo? Va a decir, es que ¿qué nos va a decir el hermano? A ver, ¿cuántos quieren ir al cielo? Echémosle ganas, ¿no? Usted dirá, es que es por gracia. Pues sí, pero también los baquetones que se la pasan por la gracia, por eso no hacen nada a veces, ¿no? Es que Dios lo va a hacer todo por mí, no, María. Tienes que esforzarte. Vamos en pos de la santidad, vamos en un proceso de transformación que Dios no puede hacer nada si no nos disponemos. ¿Sí o no? Se nota así de lejos. Tú puedes ver de lejos a quien se consagra mucho. ¿Sí o no? Y así de lejos ves quien no se consagra también.
Así, sale el olor a carne, ¿verdad? Así, de lejos huele a chuleta ahumada y tocino. Toda la carne con su mirada así. Su actitud así prepotente. Pero un ungido de Dios, es humilde, es agradable, se esfuerza, es paciente, tiene el fruto del Espíritu. Fíjense, dos requisitos importantes para llamar al ministerio en el libro de los Hechos, en la iglesia primitiva, ¿cuáles son? De buen testimonio y dos, llenos. ¿No pedían otro más? Quien veían lleno del Espíritu, no se le andaba regañando, no se le andaba diciendo ven temprano, no se le exhortaba porque no quería apoyar. Uno lleno del Espíritu se esfuerza, es apasionado. Ellos dijeron buen testimonio para los de afuera, para los de adentro, y llenos del Espíritu Santo. Si no tenían eso, ¿por qué de tantos miles solamente eligieron 7 para el diaconado? Cuando en ese tiempo la iglesia estaba en su apogeo, ¿no? En un avivamiento tremendo. Porque no todos estaban llenos del Espíritu. De miles, solo 7 para servir las mesas. Cuando era mucha gente a la que servía. Porque pocos son siempre los que se están consagrando, los que se están entregando, los que en las adversidades no flaquean, no se derriban. ¿Por qué? Porque han entendido en su corazón que el tesoro en su corazón es Dios. Amén. Más que todas las cosas. No te digo que no ames a tu familia, no te digo que no le dediques tiempo, no te digo que no trabajes, no. Pero si de tu trabajo en día de culto prefieres irte al gimnasio o prefieres irte a pasear antes que venir a la iglesia, creo que no está Dios en primer lugar en tu corazón. A veces que la gente viene acá al centro en día de culto, se les ocurre venir hasta la hora del culto para venir a ser mandados cuando todo el día tal vez tuvieron oportunidad de venir y hacer sus y también el domingo. Entonces, hermanos, seamos sinceros. Y Dios en este día te dice, yo conozco tu corazón. Yo conozco si en verdad te estás dando ese primer lugar o no. Que te ama el Señor, ¿cuánto lo creen? Te ama. Pero ¿qué quiere el Señor de nosotros? Que le amemos. Se canta aquí esa canción, me ama, Dios me ama. ¿Cuántos dudan del amor de Dios? Pero nosotros, nos diría Dios así a nosotros, me ama. Socorro me ama, Adela me ama, Eli me ama. ¿Qué tanto lo amamos? ¿Qué tanto le amamos? Es lo que tanto le dedicamos a Él. Y Dios nos dice, déjate de hacer todo para atenderme a mí, ¿no? Esos momentos que tienes oportunidad de estar con Él y que Él te llama, hay que ir para con Él. ¿Sí o no? Dice la Biblia que Jesús no todo el tiempo oraba en la madrugada. No todo el tiempo oraba muy de noche. En momentos se levantaba muy de temprano a orar. Otros momentos muy de noche, incluso toda una noche oraba, dice la Escritura. A veces dentro del curso del día oraba también. Se apartaba para con el Padre. Pero él le daba el primer lugar a Dios. Y como vimos el viernes, en el pasaje dice, me santifico para ser ejemplo a los demás. Entonces Dios quiere que el Señor sea el tesoro de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Sé sincero con Dios en esta tarde. Abre tu corazón a Dios, examínalo, deja que te examine, deja que te muestre cómo
como a este varón rico le mostró, no como un reproche, sino como hacerle ver que el Señor no estaba ocupando el primer lugar en su corazón de este varón rico. Probablemente está pasando con nosotros lo mismo, sin darnos cuenta. Pero es hasta este momento que el Señor nos habla y nos dice: ¿qué te está apasionando más que a mí? ¿A qué le dedica más tiempo que a mí? Entrégalo al Señor, así como probó a Abraham, que te prueba a ti. Y entrégalo al Señor, y el Señor va a obrar, el Señor va a trabajar. Abre tu corazón. Díselo al Señor: Señor, aquí estoy, ayúdame. Oh Padre, te damos gracias por tus palabras, Señor, porque tu palabra llega a tiempo a nuestra vida. Porque a veces levantamos la frente con ese orgullo de que somos cristianos, pero verdaderamente no te damos ese lugar que mereces en el corazón, Señor. Ayúdanos a cada día negarnos a nosotros mismos, tomar esa cruz, tomar tu cruz y seguirte, Señor. Sé que es difícil, tú lo sabes, Señor, que nuestra carne, nuestras debilidades, nuestras ideas, las situaciones alrededor de nosotros nos estorban, Señor. Pero te pedimos hoy, Espíritu Santo, que nos lleves a esa perfección, a la imagen de Cristo. Así como lo ayudaste a Él en la tierra, en forma humana, que lo fortaleciste, lo guiaste, lo usaste. Pedimos, Espíritu Santo, que obres en nosotros, Señor. Aunque yo sé que no tengo que pedirlo, porque tú lo haces, Señor. Yo no te digo qué hacer. Pero reconocemos tu trabajo, Señor. Reconocemos en qué tú trabajas con nosotros. Úsanos, Señor. Púlenos. Transfórmanos, Señor. Purifica nuestra vida, Dios. Muéstrate a nosotros, oh Dios. Muéstranos esas áreas que tenemos que rendir. Tal vez sea la familia, que preferimos la opinión de ellos que lo que tú dices, que le dedicamos más tiempo a ellos cuando podríamos traerlos a la iglesia para estar juntos alabándote y adorando. Tal vez pido más tiempo extra en el trabajo para suplir todas las necesidades cuando podría venir confiado en tu provisión aquí a la iglesia. Cuando hemos permitido que los hijos gobiernen en la casa, antes de dejar ser usados con la autoridad que tú nos das para trabajar en ellos y que tú obres en sus vidas. Tú nos conoces bien, Señor. Tú conoces qué nos está ganando para no servirte en totalidad, Señor. Que no nos pase lo de este varón, Señor rico, que se frunció su rostro y prefirió irse triste que seguirte a ti. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás obrando, Señor. Esta palabra la tienes para nosotros en este día. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tus bendiciones a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Vamos a dar palmas al Señor. En YouTube hay una serie de caricaturas a principios de los 90 que se llaman relatos bíblicos del Antiguo Testamento y ya del Nuevo Testamento. Y hay un capítulo donde se menciona
en paralelo la vida de este varón rico y la vida de Zaqueo. Los dos ricos. Este cumplía con casi todos los mandamientos, pero no pudo cumplir con uno y se negó a seguir al Señor. Este no cumplía con nada, le robaba a la gente, la defraudaba, le mentía, pero al saber de Jesús, dice que hizo lo imposible por subirse a un árbol tan alto, porque sabemos que Zaqueo era chaparrito, era un chaparrito, así, una cosa. Y se sube al sicómoro y está visualizando a Jesús entre la multitud. Y Jesús, yo creo que se sonrió y bájate, voy a tu casa, voy a pasarla ahí contigo. Y este va corriendo. Me emociona porque en cuanto Jesús entra, dice Zaqueo, hoy voy a darle a todos los que le he robado 4 veces más de que los que les tomé. Al que le robé le voy a regresar, porque él llevaba, pues claro, una contabilidad, no le iba a dar a todo el mundo, ¿no? Porque sabían que Zaqueo era cobrador de impuestos. Y cuando ven Jesús eso, ¿qué dice Jesús? Hoy ha venido la salvación a esta casa. Como un hombre que cumplía con todo, no pudo cumplir con uno. Y otro que no cumplía con nada, cumplió con una cosa y fue salvo. Y creo bien que Zaqueo su vida fue diferente. ¿Cuántos lo creen? Así que no te levantes el cuello, hermano, de que yo soy santo y que Dios te está pidiendo una cosa. ¿Se la está dando? ¿Se la está dando? En muchos es tiempo. ¿Cuándo vas a venir a orar? Dice el Señor. ¿Cuándo vas a venir a congregarte? ¿Cuándo vas a trabajar para mí? ¿Cuándo vas a evangelizar? ¿Cuándo? Pero nos levantamos el cuello y se lo hallamos al Señor. ¿Verdad? Y este hombre, no cumpliendo nada, cumplió con una cosa. Y Dios dijo, la salvación ha venido a esta casa. ¿Sí o no? Yo cuando veo esa caricatura lloré, estaba moviéndole a mi familia. Búsquenlas. Se llaman relatos bíblicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Son caricaturas tipo Disney, ¿no? De los 90. Muy bonitas. Y traen mucho mensaje bien bonito. Me gustó como ese paralelo. La idea de estos hicieron la caricatura de meter las historias que ponen en diferentes momentos, pero cómo las unen ahí y hacen verte